find me through my two-step. La discriminación e intolerancia en cualquiera de sus manifestaciones son pruebas irrefutables de la ignorancia en una persona. Por una parte, quien la practica demuestra incapacidad de respeto hacia las personas que poseen una ideología distinta. La falta de valores y principios en una persona es sin duda la principal razón de este comportamiento. Por otro lado, quien discrimina vulnera leyes y derechos humanos, incita al odio, a la agresión, a la intolerancia. Una persona de esta naturaleza no debería ostentar puestos públicos. Son personajes guiados por sus prejuicios, carentes por completo de empatizar con los sectores sociales que piensan de manera distinta. Representa un riesgo para las minorías y para los sectores más vulnerables de un país, estado o ciudad, que un funcionario público que se deja llevar por sus prejuicios. Esto además acusa sobre él una corrupción innegable. En todos los espacios de nuestra sociedad representa un peligro la práctica de la discriminación. Sin embargo, este se potencializa cuando aparecen en el área de la justicia. Quienes imparten justicia lo deben hacer alejado de sus ideologías, creencias religiosas, sentimientos, emociones, interpretaciones, prejuicios, a efecto de impartir justicia de una manera imparcial, en total apego a las leyes que rigen cada país o estado. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es tener un departamento de justicia movido por la intolerancia, la discriminación y los prejuicios. Estos funcionarios ponen en duda su presencia en la vida pública de un país, toda vez que lo denigran, lo ensucian, pisotean la dignidad y soberanía de una nación. El día jueves 6 de junio, Xavier Becerra, fiscal general del estado de California en Estados Unidos, durante una rueda de prensa ofrecida por la detención del líder de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, dio declaraciones que denotan una clara discriminación y violación a los derechos humanos tanto del líder, así como también arremetió contra los miembros integrantes de esta asociación religiosa. Tras las declaraciones del fiscal, se desprendieron cientos de casos de agresiones físicas, verbales, morales e incluso sexuales contra los miembros de la Iglesia La Luz del Mundo. Gracias a un fiscal intolerante que no es capaz de mostrar un profesionalismo. Es inconcebible que el funcionario responsable de velar por las leyes en el estado de California haga juicios apresurados, violentando el derecho de presunción de inocencia. No puede pretender ser juez y parte. Está vulnerando los derechos humanos tanto del líder como de su iglesia. Expertos en la materia señalan que los ataques del fiscal a la asociación religiosa obedecen a pretensiones políticas. Javier tiene intenciones de correr para gobernador por el estado de California, para lo cual me parece que eligió la estrategia equivocada, pues al querer presentarse como un héroe, terminó como un inquisidor de la vieja escuela. De llegar a su objetivo, predominaría la discriminación y racismo, irónicamente, en un estado considerado santuario de inmigrantes. En un plano general, estamos frente a un fiscal intolerante y discriminador, violador de derechos humanos y amigo íntimo del arzobispo de Los Ángeles, California, José Horacio Gómez, quien, por cierto, según la revista Proceso, el 19 de diciembre del 2018, permitió que un sacerdote de su arquidiócesis, acusado de abusar sexualmente de un menor de edad, continuara oficiando en su misma parroquia. ¿Será esta una de las razones que expliquen su actitud de odio e intolerancia? La Luz del Mundo, considerada la segunda fuerza religiosa en México y la iglesia con mayor crecimiento, el pasado 14 de febrero del 2017 mostró presencia con más de 120,000 asistentes al celebrar la Santa Convocación en el anfiteatro de Glen Helen Park en San Bernardino, California. La presencia y constante crecimiento de esta organización religiosa le ha quitado el sueño desde hace ya muchos años a la jerarquía católica. No me extrañaría que detrás de Xavier Becerra se encuentren los intereses de los purpurados. Solo ellos son expertos en la práctica del Santo Oficio. The record should reflect
The attorneys for the state, the attorneys for the accused are present in the courtroom. The court has received a message from the jury indicating that they've reached a verdict. If the defendant will please stand. Madam Presiding Juror, have you in fact reached a verdict? We, the jury, find the defendant Daniel Villegas not guilty of... Mr. Villegas, you have been under many conditions in this court. You are no longer under any conditions in this court. You are free to leave. La desestimación de cargos a un acusado no es por meros tecnicismos jurídicos, sino una protección a sus derechos humanos ante la posible fabricación de un caso. La sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica otorga al acusado 5 derechos fundamentales que garantiza un proceso rápido e imparcial. Cuando estos derechos son violentados por los encargados de procurar e impartir justicia, entonces hablamos de un proceso parcial, tardado, manipulado y con toda la intención de afectar a una persona, pasando por encima de sus derechos humanos. Esta enmienda otorga también el derecho a saber cuáles son los cargos que se le imputan, a conocer a quienes lo acusan y enfrentarlos, así como el derecho a llamar a sus testigos para su defensa. Dentro de los derechos que ampara la enmienda, se encuentra el derecho a un juicio público o a puertas cerradas, es decir, sin la intervención de los medios de comunicación, justificando la razón por la cual un juicio público perjudica al debido proceso. El acusado también tiene derecho a un jurado imparcial. Cuando estos derechos que asisten al acusado son violados por los que imparten la justicia, el único recurso capaz de brindar protección a los derechos humanos es la desestimación de todos los cargos. No es por fallas técnicas ni simples errores de procedimiento. Se debe decir con todas sus letras. Es por la violación sistemática de los derechos humanos. Es por la alta posibilidad de un caso viciado sustancialmente que impide garantizar un debido proceso. En el estado de California ha quedado asentado como un antecedente de esta magnitud el caso de Nazón Joaquín García, quien la Corte Superior de Apelaciones desestimó por violaciones a sus derechos y al debido proceso. Esta desestimación fue ratificada por una instancia aún más alta, la Suprema Corte de California. Esto huele a fabricación de caso y manipulación de evidencia, pues la hazaña con la cual se ha golpeado la imagen del apóstol Nazón ante los medios de comunicación, propiciada, por cierto,
por el fiscal general de California, Javier Becerra, y la manera sistemática de la violación de sus derechos, así lo deja ver. Por otro lado, cuando los medios de comunicación intervienen en un caso que debe llevarse y litigar en los tribunales, dañan el debido proceso, lo ensucian, toda vez que estos desconocen por completo la objetividad y el respeto a las leyes establecidas. El ataque es tan feroz, despiadado y de manera sistemática que dejan a la vista los posibles contubernios con el poder. Por ejemplo, un reportero de una de las cadenas en decadencia en Estados Unidos en más de una ocasión ha manifestado en su medio disfrutar del privilegio de recibir información de mano de la misma fiscalía, información que incluso la misma defensa no tenía. Se cuentan por millones las notas, columnas, reportajes, portadas, documentales que se han publicado de manera sesgada y bajo un discurso de odio no solo contra Nazón Joaquín, sino contra la feligresía que él dirige. Es como si por sus venas corriera odio enfermizo contra aquellos que no comulgan con lo que ellos creen, sin importar que su actuar repercuta en acciones violentas de odio de la sociedad contra niños, señoritas, mujeres, ancianos, jóvenes, etc. Sin embargo, son contados con los dedos de una sola mano los medios que han buscado dar voz a las familias y miembros de la iglesia, darles espacio para que ellos cuenten su historia, sus vivencias y testimonios de lo que vivir en la luz del mundo les ha dejado. Querido lector, hoy te quiero dejar una reflexión sobre este tema, y es que ante estas acciones de los medios que hoy se quieren constituir como jueces también, ¿qué se puede esperar del jurado que formará la fiscalía y la defensa en el próximo juicio del apóstol Nazón? Jurado que por ley tendrá que representar a todos los estratos sociales del estado de California y que deberán ser neutrales e imparciales. Después de 1 año y 3 meses consumiendo información sesgada, de ataques y pisoteo de la presunción de inocencia del acusado, después de 15 meses de un discurso de odio contra una comunidad, ¿existirá un jurado neutral e imparcial? Nazón Joaquín ganó su primer caso. Hoy se encuentra enfrentando su segundo proceso bajo las mismas acusaciones y tal parece que bajo las mismas violaciones a sus derechos, pues la fianza impuesta en su primer proceso de $50 millones fue considerada por 2 instancias superiores como una violación de sus derechos. Hoy se le impuso $90 millones. Esto habla que Nazón Joaquín está siendo sentenciado de manera anticipada sin ninguna oportunidad de defensa. Estos son 6 inocentes que terminaron en prisión. El dilema del prisionero inocente. Fácilmente, uno de los miedos más grandes que puedes tener en un juicio es una sentencia basada en una falsa acusación y ver cómo las pruebas y los testimonios te señalan. No hay sensación más desagradable que saber que no has hecho nada y que nada puedes hacer para no terminar en prisión. Te tienes que sentir como que el mundo está en tu contra, cabreado con todos los que te acusan, cabreado con la justicia. Respecto al tema, se suele recordar esa frase famosa de William Blackstone, de es preferible 10 culpables en libertad que un inocente en prisión. Suena rara por estadística, pero tiene sentido después de meditarla, ya que solo se tienen en cuenta esos casos en los que hay dudas, y no son tan frecuentes como parece. Diciéndola de otra forma sería, ante la duda, déjalo en libertad. Es esperable que con un tema tan delicado se espere la máxima eficacia y que, por lo tanto, personas inocentes no terminen en prisión. Pero no somos máquinas, por desgracia, y aun con ese pensamiento se han cometido errores graves que terminaron muy mal y no son tan antiguos como para decir que era cosa del pasado. Todo un entramado de falsos testimonios, errores, ocultar pruebas que hacen que aún ocurra. Número 6. Ricky Jackson. 39 años pasó en prisión Ricky Jackson por un asesinato que no cometió. Un encarcelamiento tan injusto que el estado de Ohio le compensó con $1 millón. No compensa para nada en absoluto. Casi una vida en prisión por esa cantidad no parece un buen trato. Pero no tienen otra forma de compensar la ineptitud inicial más que con dinero, ya que el tiempo tiene esa manía de no poder recuperarse. A Jackson le hizo ilusión y eso es porque él, al igual que otros, con los años terminó aceptando la situación. Durante los primeros 5 o 6 años no pueden sentir otra cosa que no sea ira, miedo e impotencia, pero terminan aceptándolo como una situación que no está en sus manos poder cambiar. Salió en 2015 a los 58 años, tenía 19 al entrar y todo lo que necesitaron no solo para meterlo en prisión sino con la idea de ejecutarlo fue la declaración de un niño de 13 años, nada más, ningún otro testigo, ninguna prueba. El por aquel entonces niño Eddie Vernon
Dijo que había visto a Jackson y a 2 chicos más en la tienda donde el dependiente fue asesinado. Se puso como motivo el robo y se les condenó a muerte. Por suerte, como surgieron errores en el proceso, lo fueron retrasando tanto que finalmente se supo que no eran ellos, gracias a la dedicación de un grupo que se llama Proyecto Inocente y de nuevo gracias a ese niño. Es casi poético que la misma persona que lo encarceló lo sacase. Contó que había mentido porque la policía le presionó, le obligó a mentir. ¡Qué raro, ¿verdad? La policía queriendo meter a un hombre negro en prisión. ¿Qué me dices? Hacía años Eddie, ya siendo adulto, se había retractado, pero aparentemente no servía porque necesitaba hacerlo oficial con una declaración ante un juez. Ese es el peligro de los testimonios forzados. La policía presiona tanto que consigue no solo que los testigos mientan, sino que hasta el acusado piense que es culpable. Bajo esa presión se ha demostrado que hay personas que se desmoronan y aceptan la culpabilidad sin saber muy bien por qué. Ahora viendo el dilema. Una vez el sistema dice que son culpables, se les pone en la situación del dilema del prisionero inocente. El sistema, en algunos casos, recompensa reduciendo la condena si la persona se declara culpable y manteniéndola si sigue declarándose inocente. O cuando lleva años en prisión y tienen que pasar por un tribunal para revisar la libertad, solo se la darán si lo admite. Si se declara culpable y tiene remordimientos, puestos que declararse inocente sería visto como que no se arrepiente de nada, como que está en un estado de negación del crimen, y si te clasifican así, no te dejarán salir. Ante esa tesitura, el inocente puede declararse culpable como último recurso para rebajar la condena o conseguir la libertad, y esto no es solo teórico, ha pasado con frecuencia. Genera eso sí un gran problema. Una vez que te declaras culpable, complicas el proceso para investigar tu inocencia. Solo aquellos que valoraron más su palabra que la libertad se mantuvieron firmes, con el orgullo intacto, sí, pero muchos de ellos murieron en prisión. En los siguientes puestos veremos casos de este dilema. Número 5. Michael Shirley. Michael es uno de los que ante el dilema de declararse culpable para salir antes, se mantuvo en su línea de ser inocente. Michael fue el que pagó por el asesinato de Linda Cook, solo por encontrarse cerca del lugar del asesinato. Esa noche Michael estuvo en un club donde conoció a una chica, Dina, y acordaron en ir a casa de Michael juntos en un taxi. Antes, eso sí, ella le dijo que necesitaba pasar por casa de su madre. Le dijo que volvería enseguida, pero no regresó. Se dio cuenta de que tan solo le había engañado para poder ir en taxi sin pagar. Sin que él lo supiera, cerca de donde estaba, paralelo a su historia, estaban violando y asesinando a Linda. En el juicio dijeron que debido a la frustración que sintió por ser engañado, vio a Linda y la asesinó antes de volver a casa. El resto fue una serie de coincidencias y mala suerte que no hacían más que apuntar a Michael. Las huellas de las zapatillas eran iguales, su grupo sanguíneo también era cero positivo, tenía marcas de arañazos en el cuerpo y según la declaración de Dina, había un vacío de 30 minutos. Desde luego, si te presentan todo eso parece más que evidente, pero tenían explicación. Las zapatillas eran iguales porque durante ese año se vendieron 9.000 en el Reino Unido y solo en esa zona 250 personas tenían las mismas zapatillas. El grupo sanguíneo cero positivo abarca todavía un grupo más amplio de gente. Más del 20% de los varones adultos son de ese grupo. De nuevo, en el Reino Unido, que es donde pasó. Los arañazos se los hizo de servicio en la marina mucho antes. No se podía saber con precisión cuándo se hicieron, pero eso era lo de menos, porque Linda tenía las uñas intactas, no tenía restos bajo las uñas. No arañó al atacante. Dato que, por cierto, se ocultó. Y lo del vacío de 30 minutos fue de nuevo culpa de la presión policial. Dina contó dos versiones. La primera de ellas encajaba con la de Michael, pero la segunda versión que se hizo después de 10 horas de interrogatorio, no. Básicamente no le dejaron salir hasta que no dijera lo que querían oír. 16 años pasó en prisión antes de que supieran que no lo hizo él. En todo momento mantuvo su inocencia, dijo que habría muerto en prisión antes que admitir algo que no hizo. Se le dio la posibilidad de salir antes, pero claro, para ello tenía que haberlo admitido y no lo hizo. De hecho, lo tenían en una zona de alta seguridad porque consideraban que su negación era peligrosa. Lo suyo sí que fue mala suerte. Te engaña a una chica para que pagues el taxi y terminas 16 años en prisión por ello. Por cierto, del verdadero asesino nunca se supo nada. Se enfocaron tanto en Michael que el auténtico es como si no existiera. Número 4. Stephen Downing. Stephen tenía 17 años cuando encontró a Wendy en el suelo y sangrando en el cementerio donde trabajaba. Como es normal, fue a ver cómo estaba mientras llamaba a la ambulancia. Wendy aguantó 2 días en el hospital y el pobre jardinero cumplió 27 años de prisión. Todo lo que tenían era la sangre de la chica en su ropa al mancharse cuando se acercó a ella. Eso mezclado con que el chico no sabía leer muy bien, no conocía sus derechos, no se le dio un abogado y alargaron tanto el interrogatorio que lo agotaron mentalmente y terminó firmando una confesión. Durante esos 27 años lo fueron cambiando de cárcel porque los otros presos le daban palizas. Ya sabes esa jerarquía moral que hay en la cárcel. El ladrón pega al asesino, el asesino a los violadores y todos pegan a los asesinos de niños y pederastas. No deja de ser curioso que alguien que está en prisión se vea en situación de repartir justicia, pero ocurre y para la mala suerte de Stephen los demás creían que era un violador. Después de esos 27 años y ya en libertad, le dieron cosa de $1 millón por las irregularidades de su juicio, por no decirle que podía tener un abogado ni decirle que estaba arrestado como sospechoso. Número 3.
Herbert Murray. Cuando el juez me preguntó si tenía algo que decir, no podía hablar, se me caían las lágrimas y era incapaz de comunicarme. No podía darme la vuelta y decirle a la familia que no era yo, que tenían al hombre equivocado. 29 años pasó en prisión. Mantuvo su inocencia durante 19 años. Le dijeron que el primer paso para rehabilitarse era hacerse cargo de la culpa y Murray dijo que lo entendía, pero que seguía siendo inocente. En visión de que podía pasar toda la vida en la cárcel, se dio por vencido. Dijo, ¿qué diablos? Voy a decirles lo que quieren oír. Fue al consejo, se confesó falsamente culpable y no sirvió para nada. No sé qué motivos pusieron, pero tampoco le dejaron salir. Quizá notaron que lo decía de una forma poco convincente, quién sabe. El caso es que pasaron otros 10 años antes de que pudiera salir. Y aún Herbert tuvo suerte, porque logró salir con vida, cosa que no hizo Timothy Bryan Cole. Cole fue condenado por violar a una compañera de colegio, Michelle Malin. Le dijeron que le darían la libertad si admitía la culpa, pero Cole nunca lo hizo. Su madre dijo que lo único que quería era limpiar su nombre y eso significaba ser exculpado. La buena noticia es que lo consiguió, la mala es que murió antes. Cole murió en prisión y como si tratara de burlarse de él, el verdadero atacante, Jerry Johnson, confesó tras su muerte. Michelle también admitió que se había equivocado no tanto por su culpa ni porque odiara en particular a Cole, sino, ¿cómo no?, otra vez por la policía. Se supo que le ocultaron pruebas y le hicieron creer que fue Cole. La más básica, Michelle dijo que el atacante había fumado y Cole tenía asma y nunca fumaba, nunca lo hizo. Detalle que nunca se tuvo en cuenta, ni se lo dijeron a ella, ni se dijo en el juicio. Finalmente la confesión y una prueba de ADN terminó por confirmar la inocencia de Cole. Número 2. Joe Arridi. Fácilmente la historia más triste que existe sobre el tema. La historia de cómo ejecutaron a Joe Arridi siendo inocente. Le involucraron en un asesinato de manera rastrera solo porque Joe tenía retraso mental y no sabía en ningún momento lo que estaba pasando. Para él era un juego, nunca le habían prestado tanta atención. De pequeño los profesores no lo querían en la escuela porque era incapaz de aprender y dijeron, con esa sutileza característica de tiempos pasados, que era un imbécil. No sabía diferenciar los colores, ni explicar la diferencia entre una piedra y un huevo, y no podía contar 3 o 4 números seguidos. Así pues, vivió solo, siempre en casa, jugando con trenes. Ahora todos estaban con él. Si le decían que lo había hecho, él decía que sí, aunque se equivocara con la confesión y dijera cosas diferentes. Era muy manipulable, y se encontraba en una situación en que la policía le decía que él era el asesino y claro, él simplemente lo aceptó. O eso dijeron. Estaba todo tan manipulado que es imposible saberlo. Es increíble creer una confesión detallada cuando Joe, aunque con 21 años físicos, no tenía más de 3 o 4 años de edad mental. Apenas podía articular frases enteras. Tenía un cociente intelectual de 45. Joe habría admitido cualquier cosa que se le dijera que admitiera. Durante el juicio, una chica identificó a una persona como el asesino sin mencionar que hubiera nadie más con él. De hecho, esa persona, Aguilar, lo confesó, además de otros. Y el mamón dijo que no le conocía, y luego dijo que sí. Pero a nadie parecía importarle las incongruencias, los vacíos. Joe Arridi iba a ser sentenciado a muerte solo por no saber lo que estaba pasando y realmente no sabía lo que estaba pasando. No sabía lo que significaba estar encerrado, ni por qué, no sabía lo que era la muerte. Cuando un sacerdote trató de explicárselo, le dijo que era como un sueño muy largo del que no puedes despertar, pero él seguía confuso porque decía que él siempre estaba despierto. Todo el tiempo que pasó en el corredor de la muerte lo pasó feliz, jugando con su tren de juguete hasta que llegó el día. Le dijeron que tenía que dejar el tren porque a donde iba no lo necesitaba y a cambio tendría un arpa. Le gustó la idea. En esta foto es cuando está dando el tren a otro condenado. También se le dio la oportunidad de una última cena. Claro, cuando le dijeron que podía pedir lo que quisiera, pidió helado, mucho helado, tanto que no lo pudo terminar y quiso guardar un poco para después de la ejecución. Ejecutaron a alguien que no sabía nada de lo que estaba pasando ni sabía lo que era la muerte. Era solo un niño en el cuerpo de un adulto al que le encantaban los trenes y los libros con dibujos. Le llamaron el hombre más feliz del corredor de la muerte, aunque solo por ignorancia. Pero por primera vez nadie se metía con él. Los demás condenados le trataban bien, jugaban con él. Se despidió alegremente de todos ellos cuando se lo llevaron y sonreía a los guardias mientras lo ataban a la silla. Número 1. Solo una pequeña muestra. Lo anterior es solo un vistazo rápido y por encima de los más de 2000 casos que históricamente ha dejado la justicia desde 1989. 2000 casos conocidos. No se pueden saber los casos totales porque los inocentes que se declararon culpables no se suelen investigar o aquellos casos donde faltan pruebas. Proporcionalmente 2000 es un número muy bajo y más si tenemos en cuenta que la mayoría son de casos antiguos, aunque sigue pasando, a pesar de todos los avances. Greg Campikian explicó en una conferencia cómo sí es cierto que los avances científicos del análisis del ADN han permitido exculpar a muchos inocentes, pero tampoco es la panacea, la herramienta de precisión exacta que se suele creer que es. Culpa en gran medida a CSI por esto. Es lento, se pueden contaminar las muestras muy fácilmente o degradarse o mezclarse. También cuenta de dónde obtienes la muestra. Greg cuenta cómo 3 laboratorios de análisis de ADN dieron resultados diferentes ante una misma muestra, o cómo dieron por muerta a una persona haciendo un funeral y todo.
porque el ADN que encontraron en unos huesos enterrados coincidían. No te confundas, el ADN ha sido uno de los mayores avances en la investigación criminal junto con la huella dactilar, pero entiende que hay margen de error. Y por pequeño que sea ese error, si puede condenar a un inocente es muy grave. Y se han condenado a inocentes basándose en esas pruebas. Pocos, es verdad, anecdóticos, pero existentes. En 1978, Craig Coley fue condenado a cadena perpetua por 2 asesinatos que nunca cometió. El de su antigua novia Rhonda Witch y el de Donald, su hijo de 4 años. Ahora con más de 70 años y tras haber pasado casi 4 décadas entre las rejas, fue exonerado. El detective que llevó la investigación no tomó en cuenta pruebas que hoy exoneran a Coley de los crímenes e incluso manipuló algunas de ellas diciendo que contenían el ADN de Coley. En 1993, el mexicano Vicente Figueroa fue condenado a pena de muerte, acusado de violar a la hija de su pareja de 1 año. Tras 25 años de prisión, el 19 de abril de 2018 fue exonerado. Se descubrió que las pruebas en su contra eran falsas, incluido el informe de la autopsia de la bebé. Maurice Cowell fue condenado a 27 años de prisión por asesinato en segundo grado en 1991. Tras haber cumplido 7.494 días en cárcel, en 2011 fue exonerado. El verdadero asesino confesó el crimen. Se cuentan por ciento los casos, tan solo en California, de juicios injustos, en donde inocentes son condenados bajo pruebas falsas, inventadas y testimonios falaces. El origen que da forma a este fenómeno se debe a que el éxito del sistema de justicia americano radica en la cantidad de presos y no de la impartición de justicia. En la justicia americana, los delitos se resuelven con encarcelamientos injustos. Mientras más presos existan, más se impulsan las carreras de los fiscales. Y si los presos son de alto perfil, esos proyectan aún más su carrera política. Es impresionante la rapidez con la que se dan los encarcelamientos en Estados Unidos. La clave es la negociación de la sentencia. Según especialistas, más del 97% de los casos de delitos graves se resuelven con una negociación de la sentencia. El perjurio sobornado, la desestimación o retención de evidencias que testifican la inocencia del culpado son las principales acciones a las que se enfrentan todo hombre inocente. Solo 3 de cada 100 casos, las acusaciones y pruebas en manos de los fiscales son probadas. Cuando el culpado, inocente o no, acepta la negociación, está obligado a aceptar su culpabilidad a cambio de una condena ligera. De otra manera se enfrenta a juicios extremadamente caros, largos y con una alta probabilidad de llevarle a sentencias más duras, como cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Falsificar evidencias ya es parte de la cultura policíaca de Estados Unidos. Para los fiscales, retener pruebas exculpatorias o sobornar a testigos para que juren en falso es parte de su modus operandi. Lo mismo para los jueces el disimular. Los jurados, por su parte, tienen su confianza ciega e ingenua en los fiscales. El pasado 16 de julio, durante la comparecencia ante el juez Field, en el caso de Nason Joaquín García, el agente Steven Stover testificó de la existencia de un video con contenido sexual, que por cierto, tal video jamás fue visto. La defensa del acusado tuvo que preguntar 7 veces la misma pregunta referente al video. ¿Usted sabe cómo llegaron esas imágenes al celular del acusado? El agente, tras haber sido obligado por el juez, respondió: no sé. Tras la inverosimilitud de las acusaciones contra Nason Joaquín, líder de la Luz del Mundo, y ante la retención de las evidencias exculpatorias del fiscal del estado de California, Javier Becerra, se visualizan desde ya la manipulación y fabricación de pruebas, creación de contenido y compra de testigos falsos. Al sistema de justicia penal de la nación más poderosa del mundo le importa todo menos eso, justicia. No la necesita, no le interesa buscarla. No estamos hablando de un sistema de justicia fracturado. Es un sistema fabricado para esto, para destruir personas, familias, comunidades e incluso países con tal de saciar la sed de poderes de hombres corruptos. Tras la detención en California de Nason Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, distintas irregularidades del sistema judicial de este estado han salido a la luz. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo número 11, señala que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Desde la propia detención hasta esta última comparecencia se ha vulnerado este derecho al apóstol Nason Joaquín. En ningún instante del proceso se ha presumido su inocencia, ni por el sistema judicial de California, ni por los medios masivos de comunicación. Por una parte, el fiscal no puede llamar demente a una persona sin haber un previo estudio de un especialista que defina esta enfermedad. Se están generando diagnósticos falsos, carentes de toda base científica y con la única intención de afectar la imagen de una persona que hasta el momento es inocente. De la misma manera, no puede arremeter contra la institución que dirige el líder cuando las acusaciones son hechas hacia su persona y no hacia la iglesia que éste dirige.
Al respecto, ¿cómo asegurarle al acusado sus garantías necesarias para su defensa? Cuando en una estrategia visceral e inhumana, el fiscal propició una marejada de medios internacionales de comunicación, desvirtuando la dignidad y presunción de inocencia del apóstol Naasón. El porcentaje de probabilidad de que el jurado que participe en este proceso haya sido contaminado por las declaraciones del fiscal y el amarillismo de los medios de comunicación es elevado. Otro derecho humano es que toda persona debe ser respetada en su integridad física, psíquica y moral. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Este derecho también ha sido dañado desde sus primeras apariciones en medios de comunicación, esposado y con vestimenta de preso, cuando le asiste el derecho a que se respete su dignidad e imagen. Esto se considera de mucha relevancia, toda vez que Naasón Joaquín es una figura pública, lo cual me afirma más la idea de un proceso sucio desde su origen, pues aún no ha dado inicio un juicio formal y ya su dignidad e imagen ha sufrido la peor embestida que una figura pública haya recibido en la historia de la justicia americana, lo que nos da como resultado que el porcentaje de tener a un jurado imparcial es muy mínimo. Por último, la forma tan visceral en la que el fiscal arremetió en señalamientos y juicios apresurados contra Joaquín García, así como solicitar la fianza más alta en la historia del estado de California, presagiaban pruebas contundentes e irrefutables. Sin embargo, el pasado 21 de junio la Fiscalía no presentó pruebas que sostuvieran la fianza solicitada. Para empezar, Javier Becerra no apareció. En su representación acudió la Fiscalía suplente Amanda Plisner. Por su parte, la jueza Teresa Sullivan puso un ultimátum a la Fiscalía para presentar pruebas que justifiquen una fianza que raya en lo ridículo. Queda claro que el hecho de ser juzgado por la justicia americana no garantiza en ningún sentido una justicia imparcial y en total apego a los derechos humanos y leyes establecidas. La justicia impartida por el estado de California se ha mostrado sucia, incluso más que la mexicana. Javier Becerra ha violentado no solo la ley de los Estados Unidos de Norteamérica, sino también el 9º mandamiento de la ley de Dios: no dirás falso testimonio. While me do my two-step.